Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que yo considero ciertamente interesante. Sería la importancia a nivel estratégico de la mar en nuestro país, en España. Aunque no seáis españoles, creo que es un argumento destacable, así que por favor os invito a que permanezcáis y sigáis escuchando, porque vamos a hablar de geoestrategia marítima, de las claves que hacen a España un país bastante importante a nivel geoestratégico y que sin embargo, como sabemos, no aprovecha todas estas potencialidades que tiene de forma natural, simplemente por la posición geográfica que engloba, ¿no?, a España, actuando como una puerta y cierre a la vez hacia el mar Mediterráneo y proyectándose hacia el océano Atlántico. Así que por favor, quedaros conmigo. Creo que vamos a divertirnos, a aprender juntos y al menos a tratar un tema que es bastante poco tratado, creo yo. No tiene una enorme relevancia a nivel social y creo que engloba una de las claves realmente importantes para nuestro país. Así que sin más, vamos a comenzar, pero antes de nada os invito por favor a que dejéis un like o pulséis al corazoncito si me estáis escuchando por iVoox y que compartáis si creéis que este programa es merecedor para ser escuchado por otras personas. Vamos a por ello. Bien, lo primero que podemos decir es que evidentemente, como no podría ser de otra manera, el mar juega un papel fundamental para España, sobre todo tanto a nivel económico como estratégico. Hay que tener en cuenta que España se encuentra rodeada por unos 7.880 kilómetros de costa y de hecho esta representa el 80% aproximadamente de nuestro territorio nacional. Podríamos decir que es costero. De hecho, el Estado español es el que tiene más kilómetros de costa de toda la Unión Europea. España es un país, por lo tanto, bañado por dos mares, el Cantábrico y el Mediterráneo. El pobre mar Cantábrico siempre le ignoramos, pero es importante. Y un océano, el Atlántico. De esta manera, como podemos imaginar, la situación geográfica de España tiene un gran impacto, sobre todo a distintos niveles. El primero, a nivel económico, ya que nos encontramos en una posición geoestratégica que es excelente al ser un nexo de unión entre el continente europeo y el africano, siendo por tanto, como he dicho anteriormente, la llave al mar Mediterráneo y al océano Atlántico. Asimismo, como consecuencia de esto, nuestra red portuaria manejaría el 53% del total de todas las exportaciones españolas hacia la Unión Europea y un 96% con otros países fuera de la Unión Europea, países extracomunitarios. Gracias a estas excelentes cifras, nuestro sistema portuario aporta al Producto Interior Bruto español en un total de un 1,1%, por no hablar de los miles de empleos que como consecuencia el sector marítimo genera en nuestro país. Por otro lado, España, hay que reconocerlo, somos una potencia pesquera, representando la industria pesquera un 20% de la producción total de la Unión Europea.
Todo esto teniendo en cuenta los problemas experimentados por el sector pesquero durante la pandemia de COVID-19, la cual ha castigado duramente, como podemos imaginarnos y como sabemos, la economía mundial. Y por supuesto, este sector no se ha librado y como no podía ser de otra manera, la economía española también se ha visto muy perjudicada, produciéndose una caída del Producto Interior Bruto español en 2020 del 11%, algo nunca visto hasta tiempos de la Guerra Civil Española. Una cifra muy preocupante, desde luego, sobre todo teniendo en cuenta que hay que remontarse hasta algo tan traumático como la Guerra Civil Española de 1936 a 1939 para poder rememorar una situación parecida a la actual a nivel económico. De hecho, como no podía ser de otra manera, la pandemia obviamente también ha afectado al sector marítimo español, provocando una caída del 11% en comparación con el año previo a la pandemia. En cuanto se refiere sobre todo al total de los millones de toneladas de mercancías transportadas por buques con bandera española, con pabellón español. Uno de los principales impedimentos que este sector se encontró durante la pandemia fueron las restricciones que los gobiernos establecieron con fines sanitarios a las tripulaciones de los barcos. Sin embargo, hay que decir que aquí el gobierno español, curiosamente, actuó bastante bien y España fue uno de los pocos países que decidió no establecer estas limitaciones al considerar precisamente el sector marítimo como un sector estratégico para nuestra economía. Asimismo, en nuestro país, en España, se intentó priorizar la vacunación a la tripulación de los barcos con el objetivo de prevenir contagios entre los marineros que pudiesen inutilizar a las tripulaciones y provocar un daño, obviamente, a las flotas pesqueras, con la consiguiente pérdida de capacidad económica del sector y obviamente de perjuicio, ¿no?, de la economía española, por ende. Estas medidas tomadas por el gobierno dan buena cuenta de la importancia que para el gobierno central, para España en general, para el Estado, posee este sector. Algo lógico, sobre todo si consideramos que no solo nuestra posición geográfica, sino también la manera en que funcionan los flujos del tráfico de mercancías a nivel mundial, pues se mueven por el mar. En ese sentido, hay que tener en cuenta que el 80% del comercio mundial, como decía, corresponde al tráfico marítimo y fluvial, concentrándose en los principales puertos y rutas marítimas más destacadas en el continente asiático, como no podía ser de otra manera, sobre todo en torno a China, ese gigante productor que es considerado la fábrica del mundo, siendo de hecho China el principal exportador de manufacturas a nivel mundial. Como consecuencia de la pandemia, hemos podido desgraciadamente observar la importancia del sector marítimo. No sé si os acordáis de que hace apenas un año hubo un problema en el Mar Rojo, en el Canal de Suez, y ya esto unido a la tensión que sufrieron las líneas, ¿no?, logísticas, pues como consecuencia de la pandemia, pues hemos visto que la reactivación económica mundial ha tenido que superar esta problemática, la cual ha provocado en muchos casos aumento de precios de los productos que tú pidas por Amazon o por otras empresas, AliExpress, por ejemplo, y te tarden más en llegar, porque se produjo un aumento brutal tras la pandemia, o digámoslo así, mejor dicho, porque todavía en teoría seguimos en la pandemia, pero tras la relajación de las medidas de confinamiento se produjo un aumento brutal de la demanda y las fábricas, digamos que sufrieron muchísimo, y las líneas logísticas marítimas también, por reabastecer de la oferta, ¿no?, crear una oferta que
pudiese satisfacer esta demanda de los consumidores. Bien, al verse asimismo reducida esta producción, hemos dicho que tenemos que ha tensionado, ¿no?, la economía, y ya el accidente del Ever Given en el canal de Suez, digamos que fue la gota que colmó el vaso y provocó enormes pérdidas millonarias dentro de la economía marítima mundial. Sin embargo, vemos cómo al final, a pesar de todas estas dificultades, como decía, el sector marítimo ha conseguido dar la cara y salvar todas estas problemáticas, y no ha habido un caos total como se presumía y como parecía. Como vemos, el sector marítimo, por tanto, es absolutamente fundamental para la bonanza de la economía mundial. Debido a esto, en el contexto español, para proteger los intereses de nuestro país, la Armada, por supuesto, tiene que jugar un papel clave, sobre todo a la hora de proteger no solo los intereses, sino también de lanzar una proyección de una gran estrategia española en las zonas de geopolítica o de influencia, ¿no?, de nuestra patria, las cuales no dejan de ser las siguientes: el Magreb, el norte de África, la zona del Sahel, la zona del Golfo de Guinea, sobre todo por los enormes caladeros que hay, ahora lo mencionaremos, y también, como no, Hispanoamérica y América del Norte. Bien, una seria amenaza para precisamente los intereses españoles, y los cuales justifica, ¿no?, la presencia de la Armada, de una armada potente, sería la piratería. La piratería lleva existiendo desde prácticamente los albores de la humanidad. En este siglo XXI, que a mí me hace gracia cuando la gente dice, en pleno siglo XXI que ocurren estas cosas. Pues sí, en este siglo XXI siguen ocurriendo, a pesar de los grandes avances tecnológicos, ¿no?, que están teniendo lugar. Pues por desgracia no podía representar una excepción a esta regla, ¿no?, de la existencia de la piratería, acompañando la actividad ilícita en el mar, representada por los piratas, acompañando a la actividad lícita, porque si estamos diciendo que el mar o los océanos representan el 80% de las mercancías a nivel mundial, pues evidentemente eso genera mucha riqueza, y siempre va a haber organizaciones criminales, piratas modernos, que van a querer aprovecharse del trabajo, del esfuerzo y de la riqueza de los demás. En concreto, el Océano Índico, el cual hasta hace apenas unos años se encontraba infestado de piratas, como consecuencia del colapso de Somalia, es un caladero de esta piratería. Sobre todo, como digo, en el Cuerno de África, en Somalia, debido al colapso del Estado somalí, debido a años y años y años de guerra civil. Pero no solo esto, también tenemos el Golfo de Guinea, en Asia también, en la zona de en torno a Singapur. En la zona de Hispanoamérica es cierto que la piratería es más dedicada al narcotráfico, pero digamos que la piratería, sin ninguna duda, es un problema real y existente. Según el Bilan anual publicado por la Armada Francesa, el año pasado, el 2021, cerró con un descenso de la piratería en líneas generales, lo cual, bueno, pues es algo interesante y positivo para la seguridad del tráfico de mercancías mundial por vía marítima, pero todo apunta a que ha sido algo transitorio, sobre todo motivado como consecuencia de la crisis del COVID, del cual todavía nos estamos recuperando todos, y las organizaciones criminales se siguen recuperando, por supuestísimo que sí. Bien, en cualquier caso, el Océano Índico, que es muy interesante estudiar este caso, digamos que en él se tiene lugar al menos el 20% de la pesca mundial de atún, un producto pues muy importante, muy cotizado en el mercado. Asimismo, por las aguas del Océano Índico cruzan una enorme cantidad de petroleros, lo que hace que el control de las mismas sea fundamental para el correcto funcionamiento y bienestar de la economía mundial.
Como consecuencia de ello, la Unión Europea puso en marcha en 2008 la Operación Atalanta, que me imagino que algunos se acordará, consistente en el despliegue de una fuerza aeronaval en la cual, por cierto, España jugó un papel muy activo, con el objetivo de proteger a los pesqueros y demás buques que transiten por las aguas del Océano Índico. En estos términos y también con los mismos objetivos se puso en marcha la operación Ocean Shield. Esta ya, según creo recordar, es una operación de la OTAN, ¿vale? Lleva a cabo por la OTAN a nivel paralelo. A día de hoy el problema de la piratería se encuentra lejos de estar resuelto, como os he comentado anteriormente. Ha habido un descenso de la actividad pirática, pero sigue todavía muy presente y en zonas como el Golfo de Guinea, que también es muy destacado para España. Esa zona tiene un gran interés geoestratégico y geopolítico para nuestra nación, ya que en este lugar se encuentran importantes yacimientos de petróleo, siendo de hecho uno de los principales focos de exportación de este tipo de combustibles fósiles. En cualquier caso, para nuestro país, tal y como establece el Plan de Estrategia de Seguridad Nacional del año 2017, el Golfo de Guinea, como decía, un poco para redundar en la idea, constituye un área geográfica fundamental para nuestros intereses. Primero, por lo que he dicho, por el acceso a combustibles fósiles para España, ya que de hecho nuestro país importa de esa zona el 25% del petróleo que consumimos. Y viendo lo elevado que están los precios del petróleo, podemos saber qué consecuencias puede traernos a nuestra nación si, por lo que sea, esa fuente de financiación, esa fuente de obtención del petróleo desapareciese o se complicase la extracción de la misma y la importación de la misma, porque hay actividades por parte de los piratas. Y segundo motivo, por la explotación llevada a cabo por parte del sector pesquero español de los diversos caladeros que se encuentran en la zona en torno al Golfo de Guinea. Es por ello, por tanto, que la colaboración en materia de seguridad con los países de la zona de África se debe de convertir en un objetivo para nuestro país totalmente prioritario. Si lo que pretendemos es seguir estableciendo una influencia real en esa región. Observamos que la importancia del papel de la Armada Española a la hora de garantizar el correcto desenvolvimiento de la actividad económica de nuestros pesqueros, asegurar el petróleo y demás combustibles fósiles, garantizar, por tanto, los intereses geoestratégicos de nuestro país a lo largo y ancho del planeta, es harto necesaria. Por no hablar, de hecho, de la importancia económica de la Armada, la cual, aunque la gente, sobre todo los pacifistas, antimilitaristas y los que se preguntan para qué sirve el ejército, cuestionan, pero es fundamental porque la Armada genera empleos tanto directos como indirectos, y no solo eso, sino también investigación más desarrollo. Y de hecho, en este sentido, cabría mencionarse la relevancia que tenemos en el sector marítimo de defensa con empresas como, por ejemplo, Navantia, que son pioneras a nivel mundial. Navantia no solo genera numerosos puestos de trabajo, según ellos, de hecho, un total del 80% de los puestos de trabajo relativos al sector naval español serían creados por Navantia, sino que también se ha convertido en los últimos años en un elemento de proyección del poder blando o soft power de nuestro país. ¿Por qué? Bueno, pues porque Navantia muestra la marca España en el mundo, sobre todo a través de su flete de fragatas, como la F-110, o de submarinos, como el S-80, que va vendiendo a los distintos países, ¿no?, a las fuerzas armadas de esos países, y obviamente representan el poderío de la industria marítima española. Es igual que si España exporta su idioma,
exporta su cultura, su filosofía, su modo de ver la vida. En definitiva, exporta la marca España, pues obviamente va a hacer que mucha gente vea a España con admiración, con respeto o con atracción, y eso también es una manera de ganarse las mentes para poder ganarse los corazones de la gente, y también es una forma de hacer diplomacia dentro del mundo de la geopolítica. Por lo tanto, empresas como Navantia, no es la única, cuidado, dan buena prueba de que el sector marítimo español no solo es económicamente rentable, sino que es una pieza fundamental, es una pieza clave dentro de la geopolítica, como decía, española. Asimismo, el sector marítimo español, como ya he dicho, del I+D+I, representa una serie de actividades económicas que van a permitir tener un impacto en la economía real. La economía marítima se llama economía azul, es decir, tiene que ser, o se busca por parte de la famosísima y polémica Agenda 2030, que sea una economía sostenible con el medio ambiente, dentro de que tenga evidentemente un desarrollo y un impacto a nivel social. Fundamentalmente tenemos que, de esta manera, siguiendo con el concepto de economía azul, la Unión Europea siempre publica un informe anual, el del 2021, el de EU Blue Economy Report. La economía azul, tal y como hemos podido analizar, ¿no?, a lo largo del podcast, contribuye de una manera destacada en el Producto Interior Bruto de todos los países miembros de la Unión Europea, y como por supuesto no podía ser menos en el caso español, representando un producto a nivel de empleo nacional. La economía azul, el sector marítimo, representaría para España un 7% del total del empleo nacional, es decir, que ese 7% de población activa se encuentra encuadrada en el sector marítimo, y digamos que esto evidentemente no puede ocultarse y no esconde, ¿no?, todo lo contrario, el enorme poderío e importancia del mismo. En cualquier caso, podemos ver que la importancia económica del sector marítimo español es, una vez más, real. Y nuestros puertos, así como nuestra industria marítima, goza de una fama y prestigio internacionales, las cuales han hecho que España se convierta en un país muy importante, al menos en este nivel, con lo que respecta a la economía marítima de la Unión Europea. Es por ello que resulta prioritario para que un país como el nuestro, que tiene proyección marítima, deba garantizar la seguridad y la viabilidad de este sector. Este programa ha sido una pequeña píldora. Ya vemos que, por tanto, España tiene una enorme importancia, como dijimos, su nivel marítimo, y que es un país llamado a una proyección internacional marítima clara. El problema es que desde Moncloa, no solo este gobierno, sino todos los anteriores, no se ha diseñado una gran estrategia, porque para querer diseñar una gran estrategia tienes que tener una serie, ¿no?, de posibilidades, sobre todo, primero, digámoslo así, posición geográfica. España cumple con eso porque se encuentra en una zona clave. Segundo, tienes que tener la voluntad de diseñar esa gran estrategia. Y en España, ni a nivel social, ya que la sociedad española ahora parece que un poquito más, gracias a Dios, pero en general, históricamente, a la sociedad española no le ha importado la política internacional. Por lo tanto, los políticos saben que por ahí no van a obtener votos. Así que tenemos que... La clase política no tiene la necesidad de llevar a cabo una búsqueda de una política internacional que proyecte un plan real a nivel geoestratégico para nuestra nación, porque no siente la presión de la sociedad. La sociedad española es una de esas sociedades de Europa que menos lee, menos consume cultura, y eso se nota muchísimo. Entonces,
España es un país, por así decirlo, sería un Ferrari que va por el mundo con el freno de mano echado. En el próximo capítulo, cuando vuelva a analizar esta temática, me gustaría tocar los riesgos a los que se enfrenta España en el plano marítimo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. He prometido ser breve y creo que lo he conseguido. Y como siempre os digo, darle al like, compartir, dejarme cualquier comentario o toda crítica con sentido y que sea constructiva es bien recibida. Y como siempre, que seáis buenos y seáis felices. Hasta la próxima.